Se pueden imaginar a todo un país paralizado frente al televisor, viendo en tiempo real la caída definitiva de quienes los oprimieron durante décadas. Pues sí, eso fue exactamente lo que ocurrió el 25 de diciembre de 1989, cuando Rumanía fue testigo de algo sin precedentes en la historia moderna, la ejecución en vivo de su propio dictador, Nicolae Ceausescu, y de su esposa Elena. Este no fue solo otro episodio de la caída del comunismo en Europa del Este. Fue el final violento y dramático de uno de los regímenes más opresivos del siglo XX, transmitido directamente a los hogares humanos como un macabro regalo de Navidad, que cambiaría para siempre el destino de una nación. Hoy, vamos a sumergirnos en los últimos días de terror, en los momentos finales de un tirano y en cómo una revolución popular logró derribar en cuestión de días a quien parecía intocable. Prepárense para conocer una de las páginas más impactantes y decisivas de la historia contemporánea. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en aquella Navidad de 1989, necesitamos retroceder en el tiempo y conocer quién era Nicolae Ceausescu y cómo transformó Rumanía en su patio de juegos personal de horrores. Ceausescu llegó al poder en 1965 y durante 24 largos años construyó uno de los regímenes más brutales de Europa. No estamos hablando solo de un dictador común. Estamos hablando de alguien que literalmente rediseñó la geografía de su país para satisfacer sus caprichos megalómanos. Imaginen vivir en un país donde cada conversación podía ser escuchada, donde cualquier vecino podía ser un informante del gobierno, donde expresar cualquier opinión contraria al régimen significaba desaparecer para siempre. La Securitate, la policía secreta rumana, tenía ojos y oídos en cada esquina, en cada familia, en cada institución. Pero el terror psicológico era solo una cara de la moneda. Ceausescu también impuso a la población rumana uno de los programas de austeridad más severos que se hayan visto. Mientras el país exportaba casi toda su producción agrícola e industrial para pagar las deudas externas, los humanos pasaban frío en el invierno, enfrentaban el racionamiento de comida y vivían en departamentos miserables. El dictador, por su parte, vivía como un emperador, construyó palacios faraónicos, incluyendo el que hoy se conoce como el Palacio del Parlamento, uno de los edificios más grandes del mundo. Mientras tanto, demolió barrios históricos enteros de Bucarest y obligó a miles de familias a mudarse a departamentos diminutos en complejos habitacionales degradantes. Elena Ceausescu, su esposa, no era solo una primera dama decorativa. Ella acumuló títulos académicos fraudulentos, controlaba la industria química del país y era considerada la segunda persona más poderosa de Rumanía. Juntos, crearon una dinastía familiar que controlaba cada aspecto de la vida rumana. El culto a la personalidad alcanzó niveles absurdos. A Ceausescu lo llamaban el genio de los Cárpatos y héroe de los héroes. Sus obras literarias eran obligatorias en las escuelas, sus retratos decoraban cada edificio público e incluso el himno nacional fue modificado para exaltar sus logros. Pero detrás de toda esa propaganda, la realidad era devastadora. La economía rumana estaba en un colapso total. La gente hacía filas interminables por productos básicos que frecuentemente ni siquiera existían en los estantes. El sistema de salud estaba en quiebra, la educación se había convertido en puro adoctrinamiento y cualquier forma de expresión cultural independiente era brutalmente reprimida. Lo más cruel de todo era la política demográfica forzada. Ceausescu prohibió los anticonceptivos e impuso que cada familia tuviera al menos 5 hijos, lo que llevó a una explosión demográfica que el país no podía sostener. Miles de niños terminaron abandonados en orfanatos, donde enfrentaron condiciones infrahumanas. El año 1989 llegó cargado de esperanza para los pueblos de Europa del Este. El muro de Berlín había caído en noviembre, Polonia y Hungría ya avanzaban hacia la democracia e incluso la Unión Soviética, bajo Gorbachev, promovía la glasnost y la perestroika. El mundo comunista se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Pero en Rumanía, Ceausescu seguía inflexible. Mientras otros líderes comunistas aceptaban reformas o renunciaban pacíficamente, él se negaba a ceder ni un milímetro de poder.
En discursos cada vez más delirantes, atacaba a Gorbachev, denunciaba los cambios en los países vecinos y prometía defender el socialismo científico hasta la muerte. La tensión se venía acumulando desde hacía meses. Huelgas esporádicas, protestas silenciosas y actos de sabotaje indicaban que la paciencia del pueblo estaba al límite. Pero fue en Timișoara, en el oeste de Rumanía, donde finalmente se encendió la chispa. Todo comenzó con László Tokes, un pastor protestante húngaro que había criticado al régimen en sus sermones. Las autoridades decidieron deportarlo, pero cuando la policía llegó para sacarlo de su casa el 15 de diciembre, se encontró con cientos de feligreses formando una barrera humana para protegerlo. Lo que debería haber sido una operación rutinaria de represión se transformó rápidamente en algo mucho más grande. La multitud creció y los gritos de "Abajo Ceausescu" resonaron por las calles de Timișoara por primera vez en décadas. Era como si se hubiera roto una represa, liberando toda la rabia acumulada durante años de opresión. La respuesta del régimen fue inmediata y brutal. Se enviaron tanques a Timișoara y los soldados abrieron fuego contra manifestantes desarmados. Decenas de personas murieron, cientos resultaron heridas y muchos simplemente desaparecieron en los sótanos de la Securitate. Pero esta vez, algo diferente sucedió. En vez de dispersarse aterrorizados, como siempre lo hacían, la gente volvió a salir a las calles al día siguiente en un número aún mayor. La violencia del régimen, en vez de intimidar, estaba alimentando una revuelta que se propagaba como fuego en pasto seco. Las noticias de la masacre de Timișoara, a pesar de la estricta censura, empezaron a circular por el país a través de radios extranjeras y de boca en boca. Bucarest, Brașov, Cluj, y ahí, una tras otra, las principales ciudades rumanas empezaron a hervir con protestas espontáneas. Ceausescu, que estaba en una visita oficial en Irán, se vio obligado a regresar deprisa. Su primera reacción fue la de siempre, negar la realidad y culpar a terroristas extranjeros por los disturbios. En reuniones con el Comité Central del Partido Comunista, él gritaba que los manifestantes eran vándalos, manipulados por potencias occidentales. La situación estaba claramente fuera de control, pero el dictador, cegado por su propia arrogancia, decidió hacer lo que siempre hacía en momentos de crisis: convocar una manifestación de apoyo en Bucarest para mostrarle al mundo que todavía tenía el control de la situación. 21 de diciembre de 1989, una fecha que quedaría grabada para siempre en la historia rumana. Ceausescu había convocado una gran manifestación de apoyo en la Plaza de la República, en el centro de Bucarest. Como siempre, los trabajadores fueron obligados a asistir, transportados en autobuses desde las fábricas y oficinas. El plan era simple: Ceausescu daría un discurso denunciando a los terroristas de Timișoara, la multitud aplaudiría con entusiasmo y las cámaras de la televisión estatal transmitirían al mundo la imagen de un líder aún amado por su pueblo. Pero cuando Ceausescu empezó a hablar desde el balcón del Comité Central, sucedió algo extraordinario. En medio de su discurso habitual, una voz gritó desde la multitud: "Abajo Ceausescu". Él se detuvo, confundido. Sus ojos se corrieron a la multitud tratando de identificar de dónde venía esa osadía impensable durante unos segundos eternos que fueron transmitidos en vivo a toda Rumanía. Nicolae Ceausescu guardó silencio, con una expresión de total incredulidad en el rostro. Intentó retomar el discurso, pero más voces se unieron a la primera. La pareja presidencial fue obligada a retroceder hacia el interior del edificio del Comité Central. Ceausescu y Elena estaban acorralados en el edificio del Comité Central. Nicolae Ceausescu, el hombre que se consideraba el líder eterno de Rumanía, estaba siendo expulsado de su propio palacio por su propio pueblo. Se llamó a un helicóptero para que aterrizara en la azotea del edificio. Después de aterrizar en un campo a las afueras de Bucarest, Ceausescu intentó tomar el auto de un ciudadano común. La pareja fue capturada en Târgoviște. A unos 80 kilómetros de Bucarest, se instaló un tribunal militar improvisado en una sala de la base militar donde la pareja estaba detenida. El juicio fue una farsa jurídica, pero eso importaba poco para una población que había sufrido décadas de injusticias bajo el régimen ceausista. Las imágenes del juicio,
filmadas con una cámara militar, son al mismo tiempo fascinantes y perturbadoras. Ceausescu, incluso en esas circunstancias extremas, mantenía su arrogancia característica. Se negó a reconocer la legitimidad del tribunal, declarando que solo respondería ante la Gran Asamblea Nacional. Cuando se anunció la sentencia de muerte, Nicolae mantuvo su postura desafiante hasta el final. «La historia me vengará», exclamó. «Ustedes no tienen derecho a juzgarme». El pelotón de fusilamiento estaba formado por soldados voluntarios. Todos querían participar en ese momento histórico. Cuando el comandante dio la orden de disparar, los soldados abrieron fuego de inmediato. Ceausescu fue alcanzado primero y cayó instantáneamente. Elena intentó correr, pero fue alcanzada por los disparos y cayó al lado de su esposo. La muerte de Nicolae y Elena Ceausescu, el 25 de diciembre de 1989, marcó oficialmente el fin del comunismo en Rumanía.